Muy buenas noches a todos y a todas los que nos ven por nuestro programa y plataforma en el canal TVX. Ya estamos en el mes de septiembre, en el mes de fiestas patrias, ¿verdad? El 15 de septiembre es nuestra fecha de independencia, ¿verdad? Una fecha conmemorativa, una fiesta donde se celebra mucho en azul y blanco, donde se quiere también enaltecer los símbolos patrios y otras eh, también cosas en El Salvador. Mucha gente también porta sus banderas en sus vehículos, en sus casas y demás. También los 15 de septiembre se desarrollan en el país desfiles, ¿verdad? El desfile militar, el desfile estudiantil. Y vamos a ver qué otras novedades tiene también en este año el gobierno para presentar. Bueno, en esta ocasión vamos a conversar sobre un tema muy importante en El Salvador, sobre todo porque nos encontramos en medio de un proceso de elección. Sí, nuevamente un proceso de elección. En esta ocasión vamos a conversar sobre la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia representa eh, el mayor estatus de jerarquía dentro del órgano judicial. El órgano judicial es uno de los tres poderes del Estado, según nuestra Constitución. Existe el poder legislativo, la Asamblea Legislativa, el poder ejecutivo, el gobierno, el presidente y sus ministros, y el poder judicial, la Corte Suprema de Justicia y todos los demás jueces que están a nivel nacional. Así, El Salvador, hoy por hoy, según nuestra Constitución vigente, tiene tres poderes. En esta ocasión vamos a conversar sobre la elección de los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estamos ante una elección muy importante porque se elige al representante dentro de uno de los órganos del Estado. Pero en El Salvador, quienes eligen a los magistrados y magistradas es la Asamblea Legislativa. Hay otros países donde hay otras formas de elección, otras formas de proponer las ternas, otras formas de elegir los candidatos para poder tener algunas garantías de independencia. Una de las grandes características que tienen los juzgadores, los jueces y juezas es la característica de la independencia judicial, porque se dice que los jueces y jueces deben ser independientes al tomar sus decisiones y no tener ningún vínculo con el poder en turno, sino que aplicar la ley y hacerla valer. Este principio de independencia judicial es uno de los más importantes que existe. Pero aquí podríamos pensar, ¿cómo podemos garantizar una independencia judicial cuando son los diputados y diputadas de un partido mayoritario y el partido oficialista quienes los van a elegir? Casi de inmediato se sabe que no necesariamente van a ser independientes, que alguna simpatía, vínculo o demás van a tener. Quizás no han estado afiliados a los partidos que los van a elegir. Bueno, en este caso en El Salvador, al partido que le va a elegir, el Partido Nuevas Ideas. Pero cierta simpatía o también afinidad existe. O discrepancia no existe. Es decir, es casi imposible pensar que nuestra actual Asamblea Legislativa va a elegir un juez o jueza o jurista, abogado o abogada que esté en contra o que sea de la oposición. Va a elegir a quienes también le sean afines y que dentro de sus intereses puedan seguir sus lineamientos. Quizás no expresos, pero sí de alguna manera sutiles. Bueno, hablamos de este tema porque en El Salvador nos encontramos en este proceso de elección de magistrados donde se va a renovar casi un tercio de toda la Corte Suprema de Justicia. Se va a renovar un tercio de la Corte Plena. La Corte Plena son los 15 magistrados, ¿verdad? Integrantes de diferentes salas, el presidente, la sala de lo constitucional y demás. Casi un tercio va a ser, ¿verdad? Estamos hablando más de 5 magistrados van a ser electos. Esto porque a algunos ya se les venció el plazo y dos también porque un magistrado renunció en el 2022 y también
hubo un magistrado que falleció el año pasado. Entonces, por eso es que ha aumentado el número de magistrados que tienen que cambiar. Una cosa curiosa de este proceso es que los magistrados que fueron destituidos por la Asamblea Legislativa en el 2021 terminarían su mandato en este periodo. Pero como fueron destituidos en el 2021, ¿verdad? Entraron nuevos y estos asumieron el mismo plazo de los destituidos. Bueno, una cosa extraña en nuestro país, como siempre. Pero los que terminan el 23 de septiembre de este año, es decir, dentro de 2 semanas, ¿no?, aproximadamente, son el actual presidente que fue impuesto por la Asamblea Legislativa, el licenciado Oscar Alberto López Jerez, que es el magistrado de la Corte de la Sala de lo Penal, Paula Patricia Velázquez y Sergio Luis Rivera Márquez, magistrados de la Sala de lo Contencioso, Dafne Yanira Sánchez y Leonardo Ramírez Murcia de la Sala de lo Civil. Ellos terminan su periodo, ¿verdad? Estamos hablando que hay que elegir a magistrados que sean, ¿verdad?, los nuevos que llegarán a estas salas. Como decía, la elección de los magistrados es esencial en un Estado constitucional de derecho. Los jueces y juezas deben cumplir la ley y deben hacerla cumplir, sin ataduras, sin presiones, de una manera independiente. También, estos tienen el gran rol de evaluar si la toma de decisión de la Asamblea Legislativa en algunas materias es constitucional o no. Realizan control de constitucional por medio de la Sala de lo Constitucional. Es decir, tienen un gran labor de peso y contrapeso. Algo que quizás en El Salvador antes pasaba con los magistrados, con los cuatro fantásticos que se llamaban, cuando la asamblea tomaba una decisión y se llevaba un proceso de inconstitucionalidad y ese lo declaraba inconstitucional y tenían que echar para atrás y volver a tomar la decisión dentro de los parámetros constitucionales. Ahora sabemos que el órgano judicial actual está plegado al Ejecutivo y plegado al Legislativo. Es decir, estamos tratando con los mismos. Entonces no existe ese contrapeso, es decir, están de acuerdo en todo lo que se diga. También, uno de los grandes controles que realiza la Sala de lo Constitucional, la Corte en pleno, es verificar, ¿verdad?, que muchas de las leyes estén a favor de los derechos fundamentales de los ciudadanos, proteger esos derechos fundamentales, entre otras situaciones. Es decir, por ejemplo, todos los procesos que se han presentado de habeas corpus, de constitucionalidad en el marco del régimen de excepción, tendrían que estar siendo analizados y también llevados a sentencia, ¿verdad?, a pronunciamientos por la Sala de lo Constitucional en favor de los derechos de las personas. Es decisivo para nuestra sociedad tener una sala independiente, una Corte Suprema independiente, porque muchas veces si se tiene un Estado totalmente unificado, entonces pueden haber atropellos por parte de uno y quien tendría que defendernos o quien tendría que dirimir esas controversias no lo hace, sino que se vuelve parte del juego. No es un árbitro, sino que se vuelve parte del juego. Por eso es necesario tener jueces y juezas, magistrados, magistradas idóneos, con la preparación, la calificación jurídica necesaria, pertinente, de alto nivel. No, los cargos de magistrados y magistradas no son políticos y no deben ser políticos o tomados por confianza. Es decir, lastimosamente no debe, ¿verdad?, elegirse a personas que sean afines, sino a personas idóneas en el cargo. Se sabe que ningún proceso de selección es perfecto en el mundo, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a elegir si queremos personas que me sean leales, pero que quizás no sean técnicamente buenas, o elegir personas técnicamente buenas, pero que son opositoras a mí? ¿Cómo elegir de esa manera? Puede ser que en algún momento muchas organizaciones de la sociedad civil han llevado propuestas para poder elegir de una mejor manera.
se habla de baremo, ¿verdad? De características que debe tener, por ejemplo, no vínculos partidarios, además la idoneidad en su formación académica, su experiencia laboral y otros, ¿verdad? Pero al final se sabe que en nuestro país específicamente muchos van a ser electos por afinidad política. Aquí es importante porque muchas decisiones, aún en materia contencioso administrativo, es decir, la materia que rige los actos administrativos, es decir, los actos que realiza el Estado, van a ser dirimidos en la sala de lo contencioso, o en la sala de lo penal, o en la sala de lo civil, o en la sala de lo constitucional. Entonces, si tenemos jueces, magistrados, magistradas, buenos técnicamente, independientes, van a haber resoluciones conforme a derecho y conforme a los altos estándares en derechos humanos y en derecho que se necesita en un Estado. No necesariamente decisiones afines al partido oficial. En América Latina, lastimosamente, las elecciones de magistrados y magistradas se realizan por afinidad política o también por esa vinculación, ¿verdad?, que existe partidaria. Vamos a hablar de un caso, el de México, por ejemplo, donde decían que la ministra Lenia Batres fue nombrada magistrada de la Corte Suprema de Justicia, una gran aliada del presidente López Obrador, que ya casi está de salida, a pesar que se tuvieron otros nombres, ¿verdad?, en la mesa para poder ser electos. Ese como un ejemplo en América Latina. Pero América Latina son pocos los países que tienen un sistema de elección diferente. La mayoría es por su afinidad y también su lealtad y obediencia hacia el poder. A veces también existe la duda sobre algunos funcionarios y funcionarias que son de alto nivel académico, pero que también son vendidos al sistema. En ocasiones también ese diseño normativo de elección, como yo les decía, puede ser muy bueno. Podemos encontrar en algunos países algunas muy buenas experiencias, como por ejemplo en Colombia, donde salvaguardando la independencia y también la imparcialidad judicial, se tiene un sistema donde los magistrados y magistradas son electos por el Consejo Superior de la Judicatura, que este Consejo Superior de la Judicatura lo elige la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Y este Consejo Superior de la Judicatura es el que elige a los magistrados. Es decir, para tomar esa decisión no solamente participa el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial, sino que participan los tres. Y se hace una selección más amplia con el objetivo de tener juzgadores imparciales, independientes y también transparentes, ¿verdad? Que es lo ideal en estos sistemas de justicia. Otra de las situaciones que se pueden tener para garantizar es tener salvaguardas, decía, ¿verdad? Es decir, métodos de selección diferentes, poder contar con baremos para las características y las facultades necesarias, cambiar el método de selección, ampliar plazos para que no concuerden los plazos con el cambio de presidente o el cambio de la Asamblea Legislativa. Bueno, en El Salvador, aún todavía con la ley vigente, son 9 años de permanencia en el cargo, es decir, tres periodos de Asamblea Legislativa, 3 periodos de consejos municipales, casi 2 periodos de presidencia, es decir, poder tener ese movimiento de personas, pero no tan seguido, ¿verdad? O sea, no es que cambie la asamblea, cambien los magistrados, cambie la asamblea, porque si no estaríamos casi en una afrenta, una inexistencia del órgano judicial, del poder judicial. En todos los países, por supuesto, hay sectores políticos que no quieren cortes independientes porque afectan directamente sus intereses, quieren tener cortes a la medida, ¿verdad? Y para esto es necesario diseñar este proceso de selección
para tener profesionales idóneos, probos, que sean nuestros garantes. Aquí en El Salvador, lastimosamente, como son elecciones de segundo grado, es decir, que elige la Asamblea Legislativa, la única forma de participación que tuviéramos los ciudadanos y ciudadanas es la elección misma de la Asamblea Legislativa. Es decir, cuando yo elijo diputados y diputadas de una Asamblea Legislativa, estoy eligiendo personas que luego van a elegir otros funcionarios. Es así que yo debo saber a qué diputados y diputadas les estoy dando el poder de decidir por mí. Y literalmente decidir por mí, literalmente elegir por mí. Porque yo ya no voy a tener la posibilidad de elegir magistrados o magistradas, o elegir procuradores, o elegir fiscal general, sino que todo el poder lo va a tener la Asamblea Legislativa. En nuestro país, muchas veces hasta se podría decir que solo existen dos poderes, el legislativo y el ejecutivo. Entonces, nuestra llave es la Asamblea Legislativa. Aunque, como decía, no hay un método de selección perfecto, ¿verdad? Se puede elegir uno que de acuerdo al contexto en el país se pueda diseñar e implementar, que así estos mecanismos eviten la politización y la cooptación del Estado, es decir, capturar al Estado por parte de solo un grupo, y que además formen parte de los pesos y contrapesos tan necesarios en El Salvador y en todos los demás países de América Latina. Este tema de los magistrados que está a la vuelta de la esquina, quizás muchas veces la población en general no lo vemos como necesario, o por ejemplo, si yo no he llevado procesos judiciales, o yo no tengo problemas con la ley, o no soy abogado, no me interesa, pero hay decisiones que sí afectan o que podrían afectar directamente a la población. Pero también no debemos olvidar esa teoría importante de los pesos y contrapesos. Tener a alguien en contra es bueno para pensar. Escuchar una opinión diferente a la mía siempre será bueno para fortalecer mi argumento, es decir, encontrar razones por las que tengo, ¿verdad? Yo la razón. Y dos, también para echar para atrás si mi decisión o mi opinión está errada, es decir, está equivocada. Por eso es necesario, yo hablaba en la semana pasada en este programa sobre los diálogos. Diálogos donde no todos y todas vamos a estar de acuerdo, sino que es la capacidad de escucharnos y también de poder encontrar puntos en común, puntos mínimos, pero puntos que nos acerquen al bien mayor o también al estado de bienestar para todos. En el caso de El Salvador, que va a cambiar 1/3 de la Corte Plena, creo que no podemos ser indiferentes ante las noticias, ante las entrevistas, ante las decisiones que se puedan tomar en la Asamblea Legislativa respecto a este tema. Una de las candidatas ha sido funcionaria en varias instituciones del Ejecutivo y autónomo. Es decir, es alguien que sabe muchísimo, que es capaz de llevar a cabo cualquier tarea. Pero no sabemos si realmente está capacitada para ser jueza de primer nivel. Ahí solo el tiempo lo dirá. Pero bueno, esperamos que en estos días podamos tener los nombres de los nuevos magistrados y magistradas, ver si no la Asamblea Legislativa, si no encuentra a alguien a su medida, también pueda encontrar fórmulas dentro de la ley para ampliar plazos, cambiar modos de selección. La oportunidad la tienen de hacer las cosas bien, de hacerlo de manera diferente y no con opacidad como se ha hecho. Con este tema los dejo hasta ahora, pero vamos a seguir porque viene pronto la elección. Un saludo a todos y a todas, pasen muy feliz noche y nos vemos siempre por nuestro programa Plataforma en el canal de BX.